La batalla de Montecassino, 1944. Parte 3. Cuando el 19 de julio de 1943 los aliados realizaron un bombardeo a gran escala sobre Roma, no solo hubo movimientos políticos dentro de la cúpula fascista que desencadenaron el golpe de Estado contra Mussolini, sino que también el Papa Pío XII comenzó a hacer movimientos políticos secretos con los aliados, acordando la neutralidad de la Iglesia Católica en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dentro de esa aparente neutralidad, la Iglesia tuvo mucha implicación en el golpe de Estado que derrocó a Mussolini entre el 24 y el 25 de julio de 1943. Pero, en la tercera fase de la batalla de Montecassino, los aliados rompieron el acuerdo de neutralidad de la Iglesia al atacar la abadía de Montecassino. Bienvenido a la guerra, soldado. Recuerda que la tienda online de mi canal está activada para que puedas estar bien equipado en tus batallas. También recuerda que si te gusta este vídeo puedes hacérmelo saber dándole al me gusta o escribiendo un comentario para decirme qué te ha parecido, además de para contarme de qué tema te gustaría que hablara en el próximo vídeo. Si eres nuevo, suscríbete, porque en Canis Belli no te suscribes así sin más, te alistas a la aventura de la historia. La abadía de Montecassino se encontraba sobre la colina que dominaba la pequeña ciudad de Cassino. Representaba un objetivo estratégico muy importante, no solo como posición defensiva, sino que también como observatorio desde donde señalar los objetivos a la artillería alemana. El ejército alemán cumplió el pacto de neutralidad de la Iglesia, pero el despliegue de fuerzas alemanas en el campo adyacente hizo creer a los aliados que los alemanes habían ocupado la abadía. Para el catolicismo, la abadía de Montecassino es un lugar muy importante porque fue en donde San Benito de Nursia escribió la regla de San Benito y en donde estableció la sede central de la orden benedictina, allá por el siglo VI. Con el paso de los tiempos, la pequeña abadía fue transformándose en un gran edificio de gran importancia por el arte arquitectónico de su interior, además de por las reliquias, las obras de arte y por los archivos de documentos y códices almacenados en su biblioteca. El 14 de octubre de 1943, previendo que Montecassino sería frente de batalla y que se podían perder todos los tesoros almacenados en la abadía, el teniente coronel austríaco Julius Schlegel, un católico muy devoto que estudió artes en Viena y que fue uno de los creadores de la filial del partido nazi austríaco, y el capitán de sanitarios alemán Maximilian Becker, de confesionalidad protestante y arqueólogo aficionado, coincidieron por casualidad frente a las puertas del despacho del abad Gregorio di Amare. Aunque ambos militares pertenecían a la división Hermann Göring, en realidad no se conocían, pero tenían una misión en común: evacuar y salvar los tesoros de la abadía de Montecassino. La reunión con el abad resultó satisfactoria y a ambos oficiales no les resultó difícil convencer de la necesidad de evacuar la abadía al mariscal Albert Kesselring, mando supremo del ejército del Tercer Reich en el teatro de operaciones del Mediterráneo. El 16 de octubre dio comienzo el embalaje de todos los objetos que fueron evacuados y entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre los camiones de la división Hermann Göring trasladaron a Roma todos los tesoros de la abadía de Montecassino. De esta manera se salvaron del intenso bombardeo aéreo que realizaron los aliados el 15 de febrero de 1944, que redujo la abadía a un montón de escombros. La Santa Sede protestó porque los aliados incumplieron el acuerdo de neutralidad de la Iglesia, produciéndose un cruce de acusaciones entre los mandos aliados y la Santa Sede, ya que los aliados creyeron que los paracaidistas alemanes estaban usando la abadía como base. Los paracaidistas alemanes tenían posiciones cerca de los terrenos que rodeaban a la abadía y, de hecho, usaron los sótanos de la abadía como refugio para protegerse del gran bombardeo en el que un total de 229 aviones aliados lanzaron 600 toneladas de bombas sobre la abadía. Mientras tanto, los paracaidistas alemanes aprovecharon que los aliados rompieron el tratado de la neutralidad de la Iglesia para evacuar a los monjes y ocupar lo que quedaba del edificio.
Las ruinas de la abadía iban a convertirse en el centro de los combates más salvajes que iban a producirse en la próxima fase de esta batalla. Antes de que los monjes fueran evacuados, Diamare celebró una misa en la que les dio la extrema unción a los paracaidistas. Cuando los monjes llegaron a Roma, Diamare fue detenido por las SS y le obligaron a radiar consignas contra los aliados sobre la violación del Tratado de Neutralidad de la Iglesia Católica en el conflicto. Fue un intento vano que tuvieron las autoridades nazis de movilizar a los católicos contra los aliados, y aunque es cierto que se generó bastante revuelo entre los católicos de los países aliados, el Papa Pío XII tuvo que relajar los ánimos para que la Iglesia siguiera permaneciendo neutral, además de que realizó una denuncia sobre la retención forzosa de Diamare. Al ver las autoridades nazis de que las declaraciones del sumo pontífice podían volverse en su contra, decidieron liberar a Diamare. Tras el bombardeo del 15 de febrero, dio comienzo una paulatina huida de la población de la ciudad de Cassino. Estaba claro que la ciudad iba a ser el escenario de intensos y fieros combates. Los civiles iniciaron su huida, mientras el 16 de febrero se escucharon los primeros tiroteos de la tercera fase de la batalla de Monte Cassino. La segunda división neozelandesa, junto a la cuarta división india y el batallón de Gurkhas nepalíes, iniciaron el ataque sobre la ciudad de Cassino, la cima de Monte Cassino y la cordillera denominada Cabeza de Serpiente. El fuego de las ametralladoras alemanas hizo estragos en las filas aliadas y repelió el ataque. Anochecido ese mismo día, 66 soldados indios trataron de hacer un golpe de mano en la Cabeza de Serpiente, pero hicieron tanto ruido en la oscuridad a causa de lo tremendamente irregular que quedó el terreno por los cráteres de bombas y los muertos pudriéndose en el campo de batalla por combates anteriores, que los alemanes les detectaron y lanzaron una lluvia de fuego atroz sobre ellos. Para colmo, cuando los indios pidieron apoyo artillero, fueron víctimas de un polémico fuego amigo porque los artilleros se equivocaron y lanzaron los proyectiles sobre la cota en la que estaban los indios. El 17 de febrero, la cuarta división india volvió a intentar atacar Monte Cassino, pero los paracaidistas alemanes cegaron la vida de 140 soldados, mientras que la segunda división neozelandesa parecía cosechar éxito al lograr adentrarse por la estación de tren de Cassino, pero un contraataque de los paracaidistas alemanes, librándose un encarnizado tiroteo en el andén de la estación, obligó a los neozelandeses a retirarse al punto de partida. Al terminarse los combates de aquel día, con una tasa de bajas tan catastrófica, el mariscal Harold Alexander, comandante supremo británico en el Teatro de Operaciones del Mediterráneo, se telefoneó con el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt para lograr el respaldo de volver a realizar un bombardeo aéreo a gran escala sobre las ruinas de la abadía, en plena polémica de cruce de declaraciones entre la Iglesia y los gobiernos de los países aliados. Mientras tanto, en Anzio se estaba complicando más la situación. El cerco alemán se estrechaba más y las tropas aliadas corrían el peligro de ser saturadas, a pesar del apoyo artillero naval. El éxito del desembarco de Anzio seguía dependiendo de que los aliados lograran romper la línea Gustav en Monte Cassino. Alexander concedió unos días de descanso a los soldados indios, neozelandeses y a los Gurkhas nepalíes, mientras proyectaba sobre el papel la llamada Operación Dickens, con la que romper la línea Gustav y hacer un rápido avance hacia Roma para evitar el desastre en Anzio. Para dicha ofensiva concentró 600 tanques y 65.000 vehículos. Estaba previsto que la Operación Dickens iba a dar comienzo el 24 de febrero, pero las lluvias torrenciales, las espesas nieblas, las nevadas y el frío lo hicieron imposible. La Operación Dickens tuvo que aplazarse hasta que las condiciones meteorológicas mejoraran, pero junto a estas malas condiciones climáticas se sumó un factor en contra de las divisiones de la Commonwealth. Se produjo una epidemia entre los soldados, además de que los barrizales ocasionados por las lluvias y la dificultad que la intendencia británica tuvo para suministrar a la avanzada aliada, se produjo una carestía de alimentos muy severa. Mientras, se dieron casos de saqueos a la población civil por parte de las tropas expedicionarias francesas, que quedaron muy marginadas por el Estado Mayor británico y estadounidense, ya que Alexander y el teniente general estadounidense Mark Wayne Clark
tenían interés en recuperar su prestigio militar, pues su puesto de trabajo dependía del éxito en Montecassino y de que el desembarco de Anzio no terminara en catástrofe. Durante 3 semanas se alargó el mal tiempo, que impidió a los aliados realizar su ataque, pasando muchas penurias sus soldados, mientras que los alemanes esperaban sin pasarlo tan mal porque no sufrieron tanta escasez como los aliados, aunque las líneas de abastecimiento alemanas solían ser atacadas con frecuencia por cazas Republic P-47 Thunderbolt, hasta que los alemanes y los italianos colocaron varios emplazamientos con ametralladoras antiaéreas y derribaron varios aparatos. Al no poder realizarse ataques aéreos en el valle del Liri, los aliados coordinaron a los partisanos italianos para que realizaran emboscadas a los convoyes, pero la segunda brigada técnica de voluntarios eslovacos realizaron una efectiva labor de caza antiguerrilla, asegurando por completo el aprovisionamiento de la línea defensiva. Cuando el tiempo mejoró, el 15 de marzo, los aliados por fin pusieron en marcha la Operación Dickens. Las fuerzas que se hallaban en el frente se retiraron 900 metros, fingiendo un repliegue que quedó cubierto por fuego artillero realizado por 900 cañones. Pero a las pocas horas, el cielo sobre Cassino se llenó de bombarderos pesados de la 12ª Fuerza Aérea estadounidense, que, durante 3 horas y media, realizaron varias olas de bombardeo que plancharon por completo la ciudad de Cassino, además de ocasionar más daños a las ruinas de la abadía. 450.000 bombas fueron lanzadas en total, 1.000 toneladas de explosivo. Cabe destacar que el contundente ataque aéreo también ocasionó fuego amigo en la retaguardia aliada, cuando se lanzaron bombas por error en el pueblo de Benaflo, en donde el general británico Oliver Lesse tenía su puesto de mando. Murieron 140 civiles y varios soldados neozelandeses. Poco después de efectuarse el bombardeo, la 4ª División India regresó a la Cabeza de Serpiente, además de lanzar un ataque a Montecassino por la ladera oriental, mientras que la 2ª División Neozelandesa, desplegada en un arco que comprendía el río Rápido y la carretera 6, lanzó un ataque sobre Cassino. El fuego de 650 cañones cubrió el avance neozelandés, pero los neozelandeses perdieron el factor de la sorpresa. Los cráteres del bombardeo aéreo dificultaron mucho el avance de los vehículos blindados, imposibilitándose en algunos sectores. Hizo falta que la infantería formara equipos, junto a los zapadores, para construir caminos por donde pudieran avanzar los tanques. Los paracaidistas alemanes tuvieron tiempo para reaccionar. Desde Montecassino dirigieron a las baterías artilleras que detuvieron cualquier tentativa de ataque. Por la noche, solo los gurkhas nepalíes lograron entrar en los arrabales de Montecassino, y un grupo muy reducido de indios pudo ocupar unas cotas altas, aunque se equivocaron de posición, pues no era el objetivo que se les había dado. Al amanecer del 16 de marzo, los mandos británicos, que estaban muy preocupados por las grandes pérdidas y por los escasos resultados de la batalla, su estado de ánimo pronto cambió. Resulta que la posición que el escaso grupo de indios había dominado por error había cortado el acceso por retaguardia de uno de los importantes bastiones alemanes. Indios y neozelandeses afianzaron el cerco a esa posición estratégica, cuyas ametralladoras habían sido determinantes para detener el ataque a Cassino el día anterior. El 17 de marzo, los indios y neozelandeses tomaron por fin la posición alemana. La Fuerza Aérea estadounidense volvió a realizar un bombardeo sobre las posiciones alemanas y, como si se tratara de una venganza divina por la destrucción de la abadía, el Vesubio entró en erupción, registrándose el día en que más aviones fueron destruidos en toda la Segunda Guerra Mundial, y que hablo de ello en otro vídeo con más detalle. La erupción del Vesubio supuso que los aliados no contaron con apoyo aéreo durante todo un mes. En la ciudad de Cassino, los combates fueron tremendamente intensos. Los neozelandeses lograron hacerse con el control de la estación de Kren. Al día siguiente, el 18 de marzo, los combates se centraron en la toma del Hotel Continental, fuertemente protegido por ametralladoras. El batallón maorí, soldados ingleses y neozelandeses se lanzaron a la carga contra el edificio, produciéndose una gran masacre.
Los paracaidistas alemanes rechazaron el gran ataque con sus ametralladoras y, siendo conscientes de las grandes pérdidas aliadas, el 19 de marzo lanzaron un contraataque que fue precedido por un bombardeo artillero que realizaron las baterías localizadas en torno a las ruinas de la abadía. El contraataque alemán fue muy generalizado. También afectó a la ladera oriental de Monte Cassino. La artillería infligió muchas bajas a los neozelandeses y destruyó varios tanques. Pese a sufrir tantos daños, los neozelandeses lograron conservar todas las posiciones y repeler el contraataque alemán en todos los sectores. Era tal la cantidad de pérdidas sufridas que para los mandos británicos era impensable seguir intentando avanzar. El saldo de la tercera fase de la batalla de Monte Cassino dejó un total de 4.600 muertos, 3.000 indios y 1.600 neozelandeses. Había que retirar del frente a las diezmadas unidades y sustituirlas por otras. Sin embargo, al fin se había logrado asegurar la cabeza de serpiente y los aliados por fin hicieron su entrada en Cassino. El primer ministro británico, Winston Churchill, se escandalizó con el transcurso de la batalla de Monte Cassino. El frente italiano llevaba parado desde diciembre de 1943. Se había volatilizado la idea de que Italia fuera el segundo frente que permitiera darle cierta relajación a los soviéticos y que estos pudieran lanzar su gran ofensiva sobre Europa. Sin embargo, los soviéticos habían logrado grandes avances por Ucrania después de que el ejército alemán sufriera una gran pérdida de hombres y de material en Kursk. Churchill telefoneó a Alexander y le echó la bronca, porque los soviéticos avanzaban lentamente y se preparaban para su gran ofensiva, mientras que en Italia los aliados tenían concentrada toda la actividad del frente en apenas 4 kilómetros cuadrados y no se había hecho ningún avance significativo. Cada vez era más evidente que debía de hacerse el desembarco en Normandía para vencer al Tercer Reich. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle al like y en suscribirte, además de escribirme un comentario para decirme qué te ha parecido o para decirme algún tema que te interese que hable en el próximo vídeo. Un saludo y que todo vaya bien.